Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen. Y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, dudas, conflictos, en fin, del mundo de la crianza y maternidad siempre positiva. Hoy un nuevo programa. ¡Comenzamos! Recordad que en el blog viviendomontessori.com tenéis un montón de vídeos y artículos sobre maternidad, crianza positiva y método Montessori. También tenéis disponibles mis recursos gratuitos para descargar, como una guía con 17 estrategias para prevenir y afrontar las rabietas y también un vídeo training donde os explico por qué el método Montessori es tan popular y conocido. Echadle un vistazo en viviendomontessori.com/gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre el sistema Montessori en la escuela pública, cuál es la situación actual y cómo podemos comenzar a instaurarlo en una escuela. A ver, sí es cierto que en la etapa de 3 a 6 años existen más escuelas públicas que han implementado cambios en su metodología, pero aún queda mucho por hacer. Es común a día de hoy encontrar escuelas que tienen un ambiente preparado más acorde con las necesidades de los niños, donde las mesas, por ejemplo, están juntas y dejan espacio para el movimiento y la actividad del niño. Y no basan el aprendizaje, por ejemplo, en fichas, sino en proyectos. No existen datos, ni siquiera aproximados, del número de escuelas públicas que han podido integrar esta pedagogía en el aula, ya que la mayoría de los cambios parten de la ilusión y del interés de un equipo docente o de un docente. Sin embargo, sí que es verdad que tenemos una web que se llama Ludus y que ofrece una guía detallada, que incluye muchos proyectos de escuelas que están en proceso de homologarse. También hay de proyectos alternativos y de escuelas públicas que siguen métodos respetuosos con el desarrollo del niño o de la niña. Lo bueno de esta web es que tiene un buscador donde puedes elegir la zona o el método educativo específico y al convertirse en un referente son muchas las escuelas que deciden registrarse y de esta manera pues se dan a conocer. Nos encontramos con situaciones de todo tipo. Hay quienes quieren conocer unas pinceladas del método para ver si les llama la atención y hay otros centros que quieren llevar a su día a día pues prácticas relacionadas con la metodología. Para esto último, pues evidentemente se necesitan formaciones más prolongadas en el tiempo y en muchos casos cambios desde la raíz, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos coles que dicen, no, es que nosotros en la etapa de infantil hacemos método Montessori. Y luego no es así. Y luego, ¿qué pasa? Que los padres se lían. Y entonces empiezan a decir que no funciona o que esto no les gusta o tal. ¿Por qué? Porque lo único que hacen no es método Montessori, lo único que hacen es dar a los niños más autonomía dentro de un aula, ¿vale? O compran algún material, por ejemplo, no sé, la Torre Rosa, vamos a suponer, ¿no? Que es la más conocida. Entonces compran un material y lo ponen ahí en la clase y dicen, ¿ves? Estamos haciendo el método Montessori, tenemos actividades o tenemos materiales del método Montessori. Y luego todo lo demás se basa en una educación tradicional, ¿no? La tradicional me refiero, a ver cómo lo explico, a lo que conocemos de toda la vida, ¿no? Adultocentrista, autoritaria y todas estas cosas. Entonces ahí viene el problema. ¿Vale? Ahí viene el problema y ahí viene cuando ya dejamos de tener fe en algunos métodos pedagógicos, etcétera, etcétera. Hablo de Montessori porque es lo que más conozco en mi caso, ¿no? Pero podemos hablar de Waldorf, por ejemplo, de Waldorf, bueno, yo lo pronuncio siempre Waldorf, no sé por qué. Hay gente que pronuncia Waldorf. Entonces depende, hay gente que compra el arco iris y te dice, mira el arco iris. Bueno, lo primero es que normalmente el arco iris, mucha gente se equivoca y lo mete dentro de Montessori y no es así, ¿vale? Incluso alguna vez he ido a hacer alguna entrevista y me han hablado del arco iris y he dicho, no, perdona, es que el arco iris no es Montessori, ¿vale? Y lo tienen en clase y te dicen, ves, es que aquí llevamos una pedagogía o hacemos cosas a lo largo de la mañana que son de la pedagogía Waldorf. No haces cosas que tengan que ver con Waldorf simplemente porque tengas eso ahí. O lo compres en tu casa y lo pongas. O como muchas personas de mi entorno me han llegado y me han dicho, yo es que hago también el método Montessori porque mi hijo tiene una cama en el suelo. No, eso no es método Montessori. Método Montessori es una filosofía de vida, es cambiar tu mirada, cambiarte a ti en primer lugar al adulto, cambiar el ambiente y luego ya
es el niño el que se nutre de todos estos cambios, ¿vale? Entonces, en los centros es en los que se desea, ese es en los centros en los que se desea integrar esta pedagogía creada por María Montessori hace más de 100 años, donde hay que luchar contra la rígida estructura de la escuela pública, ¿no? Además de vencer, pues, ¿qué ocurre? Dudas y la inseguridad inicial que tienen los docentes y muchísimas familias. Porque es verdad, frente a lo desconocido dudamos. Luego, las dificultades, bueno, pues hay un equipo directivo que sepa hacia dónde quiere dirigir el rumbo de su escuela y un equipo profesional comprometido y cohesionado, ¿es posible? Claro que es posible, ¿vale? El objetivo último debe ser crear una educación para la vida, que respete la naturaleza, que respete el desarrollo, el ritmo de los niños, basada en una filosofía que pueda hacer de esta sociedad una sociedad mejor, y esto debe incluir las necesidades y demandas del profesorado y la conciliación laboral y familiar de las familias también. Y ahora yo pregunto, ¿y quién no quiere esto? Todos queremos esto, pero luego en verdad, como siempre digo, no educamos ni criamos para esto. Entonces es un poco extraño, ¿no? No sé si me seguís. Ahora, ¿cómo hacer el cambio, no? Bueno, pues el ambiente preparado que hemos dicho antes. Por ejemplo, ¿qué inversión económica requiere este cambio? Que es lo que siempre primero pensamos. Y no debemos de pensar primero en esto, porque un ambiente preparado se puede nutrir de algo o de muy poca inversión económica. ¿Ok? Pero siempre vamos al nivel económico, ¿vale? Pues vamos a hablar del nivel económico. Entonces, en primer lugar, supone un coste la formación del equipo docente, que en muchos casos se cubre a través de cursos financiados desde, desde las propias consejerías de educación son los mínimos. Normalmente se autofinancian los docentes que quieren hacer el cambio, ¿vale? Porque la mayoría de consejerías no ofertan este tipo de metodologías. Y si las ofertan, se cubren las plazas súper rápido, porque lo he visto. Y luego es un curso con muy, no sé cómo deciros, como que no entra en materia, son unas pinceladas y ya está. Entonces no es una formación reglada me refiero que esté bien hecha y que se explique, por ejemplo, desde el ambiente preparado, desde el rol del adulto, desde cómo observar a los niños, cómo también presentar estos materiales, porque no son de dejar los materiales ahí y hasta luego, no, ¿vale? Entonces, aunque en otras sí que hay una inversión de los propios docentes, ¿no? En plan de talleres, cursos, seminarios, son los docentes normalmente lo que pagan estos cursos, estas inversiones. Luego, los espacios materiales y recursos también van a requerir cierta financiación inicial. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es verdad que son materiales caros. Sí. Lo que ocurre es que necesitamos un material de cada tipo. No tenemos 25 materiales, ¿no? No, es un material de cada tipo o una actividad de cada tipo. Por ejemplo, voy a hablar del Colegio de Valdemoro. Fueron las familias de los alumnos de infantil las que aportaron el dinero para comprar el material. Entonces, como digo, cada uno depende. En realidad la inversión no es tan elevada como puede parecer porque, como digo, solo se compra un material de cada y se gasta mucho menos el material fungible, ¿vale? Pero eso depende de cada uno y depende de cada escuela y depende del proyecto que se lleve a cabo, ¿vale? Y muchas escuelas y muchos proyectos parten desde el hogar, desde las familias. ¿Por qué? Porque no tienen que comprar, pero sí que realizan materiales que pueden hacer en casa. Y cada uno aporta su granito de arena. Y vuelvo a repetir que de cada cosa solamente es uno, ¿vale? Luego, ejemplos de escuelas públicas que yo conozco o que yo he indagado por ahí y están transformadas a Montessori, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos el colegio Ricardo Codorniu de Alhama de Murcia, en España. Tras una apuesta en común y muy decidida del equipo directivo, equipo docente y AMPA, decidieron acercarse a conocer el método Montessori. Para ello se elaboró un proyecto que engloba tanto horas de formación como horas de puesta en práctica. Ambas cosas son importantísimas. Debate, realización de materiales por el equipo docente. También se destinó y equipó un aula del colegio con material Montessori. Un aula. Este material Montessori ha sido posible gracias a la creencia que el AMPA del colegio ha tenido en todo momento en este proyecto, ¿vale? Bueno, pues es un ejemplo. Otro ejemplo, el Colegio Público Antonio Machado de Talavera de la Reina, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Entonces, en Ludus, como digo, es un buscador que podéis encontrar información de vuestra zona, de vuestra localidad, de vuestra comunidad autónoma y que ahí tenéis las diferentes pedagogías
que os interesan, o directamente buscar por zona y van a aparecer los centros docentes, los centros escolares, por otro tipo de pedagogía. Entonces ahí podéis buscar qué es lo que os gusta, ¿no? Pues Montessori, Waldorf, escuelas Bosque, bueno, pues cada uno lo que crea, ¿no? Conveniente, o lo que le guste o quiera investigar más allá. Ahora, la formación del profesorado. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, pues se hace imprescindible el compromiso de los profesores para recibir una formación Montessori inicial, intensa, ¿vale? Y su compromiso y motivación para seguir formándose durante toda la vida, tanto en Montessori como en otros temas relacionados con la educación. ¿Qué ocurre? Que los docentes a esto sí que es verdad que solemos estar acostumbrados. No todos, porque es verdad, yo lo he visto en la realidad, pero sí que solemos reciclarnos constantemente. Tenemos que estar a la orden del día. Yo siempre he sido partidaria de que el colegio no puede ir por detrás de la sociedad. Y hoy en día muchos colegios van por detrás de la sociedad y muchos docentes también. Entonces, ¿cómo? Pues se asiste a charlas, a jornadas, a cursos convocados por distintas instituciones. Lo que hace es aportarnos formación necesaria para seguir poniendo en práctica esta metodología o cualquier cosa que queramos enseñar a nuestros alumnos. Ahora, ¿cómo sabemos? Los niños, las niñas presentan necesidades específicas y para ello hemos de prepararnos tanto a nivel intelectual pero también a nivel emocional y ser capaces de darles una respuesta. Por ejemplo, no sé, tenemos un niño que haya sufrido la pérdida de un familiar cercano. Necesitará un acompañamiento específico y quizás sea un tema para trabajar con toda la clase y para enriquecernos toda la clase. Por ello será necesario que la profesora disponga de las herramientas necesarias para dar respuesta a estas y a otras situaciones que nos pillan de imprevisto, pero que abordan y que les llega a nuestros niños en su vida y que tenemos que darles una respuesta. Entonces, una cosa es clara. ¿Cómo podemos pretender que un niño o una niña aprenda matemáticas si, por ejemplo, en su interior no se siente bien? Esto es muy importante y es lo que se lucha continuamente, que es establecer las emociones, aprender a conocerlas y a sobrellevarlas, ¿no? Y cómo relacionarnos con nuestras emociones. Es por ello pues, que los profesores, las profesoras, somos mucho más que el medio para transmitir conocimientos. Somos el acompañamiento que permite que los niños o las niñas crezcan felices, sanos y además aprendan con motivación. Porque si no tienen motivación e ilusión, malo. De ahí a que últimamente se le dé mucha importancia a las emociones o a introducir las emociones en el aula. Luego, otro tema que también me gustaría tratar, lo de redistribuir el espacio. El ambiente. Es importante replantearse el ambiente del que disponemos y crear un ambiente adaptado totalmente a las necesidades del niño o la niña, un ambiente distendido, pues que fomente las posibilidades de interacción, de libertad, de iniciativa propia, etc. Entonces, por ejemplo, María Montessori habla de grupos mixtos de edad. Esto no pasa en la escuela pública, ¿vale? En la escuela pública se suelen agrupar por edades, pero María Montessori descubrió que es más fácil manejar grupos mixtos en edad que grupos de una misma edad. Los escolares aprenden más, trabajan mejor y conviven de manera más armónica. Aparte que es la realidad, es lo que se van a encontrar en la calle, ¿no? Se evita la competencia. Son menos dependientes del adulto, pueden ser más independientes porque aprenden los unos de los otros, no solamente aprenden del adulto, se ayudan unos a otros. Incluso sienten interés por lo que están haciendo, por ejemplo, los más mayores o los mayores. Entonces la disciplina es más fácil de manejar. Cuidado con la palabra disciplina, ¿vale? No me la cojáis como la mayoría de personas entiende disciplina. Ojo, aquí no estoy hablando de disciplina a obedecer, a acotar ciertas normas estrictas o en plan disciplina militar, para que me entendáis, ¿no? Capacidad de los espacios del centro o calidad. Vamos a ver, es importante crear ambientes de vida, de juego, de trabajo, de estudio, donde haya una gran riqueza educativa, calidez y belleza. Estos ambientes que en la escuela Montessori llevan el nombre de ambientes preparados, como hemos dicho antes, pues son los espacios, tanto interiores como exteriores, que permiten a los niños que se desarrollen y que aprendan en un clima de respeto mutuo y de aceptación. Eso es lo que es el ambiente preparado, no es ni más ni menos. Entonces, ¿cómo distribuir las áreas de aprendizaje Montessori? Bueno, pues se distribuyen en vida práctica, sensorial, matemáticas, lenguaje, ciencias, que es la educación cósmica, y también hay arte. El método Montessori tiene 5 áreas de aprendizaje. En cada una de ellas se utilizan diferentes materiales,
Dependiendo del periodo sensible y de la edad en la que se encuentre el niño, iremos ofreciendo herramientas y nuevas actividades basadas en cada una de ellas. Entonces, ¿cómo podemos dotar al centro de materiales Montessori? Bueno, pues María Montessori, elaboró un material científico destinado a captar la curiosidad del niño, a guiarlo, sobre todo en el deseo de aprender. Estos materiales específicos constituyen el eje fundamental para el desarrollo, para la implantación, de su método, caracterizándose por los 4 valores que ya destacó primordiales, que es funcional, experimental, estructuración y de relación. Un material que a su vez se diseña bajo la idea de que sea autocorrectivo. De esta forma el adulto pasa a un segundo plano, no tiene que corregir nada, de manera que ninguna tarea pueda completarse incorrectamente sin que el niño o la niña se dé cuenta de ello por sí mismo. El material se puede conseguir de diferentes maneras y puede adaptarse a diferentes presupuestos. Por ejemplo, existe el material oficial avalado por AMI, que es el más caro, y también material más económico que podemos encontrar en otras web. Otra opción que muchos materiales se pueden hacer es a mano, o sea, es el DIY, ¿no? Que se dice, ¿cómo es? El do yourself, ¿no? Pues ya está, es muy fácil, es muy fácil. Por ejemplo, en mi blog, en viviendomontessori.com, tenemos el método Montessori, materiales Montessori, si lo buscáis, y ahí podéis ver muchísimas cosas, incluso actividades y cositas que se pueden hacer en casa de forma, pues, muchísimo más barata, incluso reutilizando cosas que tengamos por casa. Y se pueden hacer unas bandejas para los niños estupendas, muy baratas, y son Montessori, ¿vale? Entonces depende. Claro, si luego ya tenemos más en maña, o sabemos usar caladora, en plan algo más de carpintería, pues se puede hacer desde la escalera marrón, la torre rosa. ¿Qué más se puede hacer? Los cilindros es algo más complicado, la verdad, pero se pueden hacer muchísimas cosas y no es necesario gastarse un dineral, ¿vale? Y si no es un colegio oficial AMI, no es necesario gastar en el material oficial AMI. Pero también os digo que no os gastéis en materiales Montessori, por ejemplo, que todos conocemos, y me habéis escrito algunas personas diciéndomelo, en páginas que son, digamos, chinas, ¿no? Y que allí, pues, es que he comprado la escalera marrón o la torre rosa y me ha costado X, muy barata. Claro, pero ¿sabéis qué pasa? Que esa escalera rosa, porque yo la he visto y la he tocado, no tiene nada que ver con la normal, ¿vale? Ni siquiera las medidas son correctas, ni el peso es el correcto, ¿vale? Entonces no te hace falta comprarte la oficial, pero no te vayas a algo chapucero, porque entonces no estás haciendo ni estás cumpliendo con la característica o con el fin o el objetivo que tiene ese material. Porque cuando el niño coja, por ejemplo, el cubo más grande de la torre rosa, no va a pesar lo que de verdad tiene que pesar ese cubo de la torre rosa. Entonces cuidado con eso, ¿vale? Luego, ¿cómo trabajar las emociones? Bueno, todas las emociones están relacionadas con el papel que desempeña el niño en la escuela infantil. Perdón, pero estoy limpiándome la nariz. El niño en la escuela infantil, en el respeto, por ejemplo, a los demás y a su propio trabajo. Entonces, Montessori siempre tuvo la inquietud de educar las emociones, de experimentar con la responsabilidad y la tranquilidad. Con esta idea es lo que intentamos fomentar los diálogos y acuerdos de manera pacífica, disponiendo, por ejemplo, de un espacio específico que se llama la Mesa de la Paz. En mi casa se llama Rincón de la Calma, ¿no? Lugar donde se resuelven conflictos entre alumnos, donde se relajan, donde reflexionas, y es importante establecer un acuerdo con los niños de manera que tengan clara cuál es la manera de uso de esta mesa. Por ejemplo, si pueden ir de 2 en 2, si existe alguna excepción o algún tiempo determinado, se puede poner un reloj de arena y que este sea el establecido para hacer uso de la mesa, ¿no? O también pueden ir de forma individual para relajarse, ¿no? Para tener allí cositas para relajarse si en algún momento tienen rabia, tienen ira o simplemente necesitan desconectar. Pues puede ser un buen momento. Entonces se le da las instrucciones a los niños y ellos lo pueden realizar. O puede ser una mesa para el diálogo. También puede ser, ¿vale? Educación para la paz, muy importante. ¿Por qué? Porque Montessori creía que la educación cósmica podía ayudar a los niños a entenderse a sí mismos, ¿vale? Pero también a entenderse como seres humanos y a vivir de acuerdo a la sabiduría del universo. Entonces, por ejemplo, ella siempre habla de educación para la paz
Y todo eso, el fin último, digamos, de la educación cósmica consiste en llevar una reforma práctica para la paz. No sé si fue por el momento en el que vivió ella, que le pillaron varias guerras, tuvo que cambiar de país muchísimas ocasiones, entonces por eso era pues que la humanidad viva en paz. ¿Vale? ¿Cómo potenciar la participación de las familias a través de talleres Montessori? ¿Vale? Pues muy importante, consideramos, por ejemplo, la colaboración y participación de las familias, que trabajemos, esto no solamente en Montessori, sino en cualquier sistema educativo, que trabajemos al unísono, es decir, que rememos hacia el mismo lugar. Así conseguimos que las relaciones se amplíen y se enriquezcan las interacciones educativas, generando pues un clima de seguridad, de confianza que va a favorecer al conocimiento y al desarrollo de nuestros niños, porque al fin y al cabo los que tienen que llevarse pues toda esta experiencia y todo lo mejor de nosotros son los niños. Para alcanzar un mayor grado de cooperación y coordinación familia-escuela, por ejemplo, se pueden organizar charlas, se pueden organizar talleres en los que los padres, madres, abuelos, cuidadores, que siempre me acuerdo de ellos, ¿vale? Porque hoy en día la educación o la crianza se lleva a cabo con muchísimas personalidades, ¿no? No solamente con los padres, que participen en el proceso educativo de sus hijos durante el curso escolar. De esta manera se les abre una ventana nueva, pueden aprender muchísimo y son cosas que pueden aprender y luego llevarlas a cabo en casa. ¿Vale? Por ejemplo, yo doy muchísimos talleres de cara a colegios, de cara a familias, ¿vale? A lo mejor yo no a maestros, sino a talleres realizados por AMPAs, por ejemplo, asociaciones de padres y de madres, de cara a continuar con lo que están aprendiendo sus hijos en el colegio, hacerlo también en el hogar. O no solamente en colegios o en AMPAs, ¿no? Yo también, por ejemplo, he hecho talleres aquí en mi ciudad, por ejemplo, en diferentes centros, por ejemplo, que están llevados a cabo por matronas y que tienen como gimnasia preparto, posparto, talleres de lactancia, talleres de colecho, bueno, de colecho no, de porteo, talleres de dudas y preguntas en las cuales se hablan del colecho. Yo, por ejemplo, hice todos en ese aspecto. Entonces, de ahí también he hecho talleres para enseñar a los padres a cómo llevar a su hogar una educación, una crianza positiva o introducirlos en el método Montessori para realizar en casa, porque aquí estamos hablando a nivel de centro, pero también se puede realizar a nivel de hogar. O puede ser que tus hijos vayan a un centro tradicional, ¿no? Pero en casa tú quieras que aprendan, por ejemplo, las matemáticas, la lengua, le des un empujoncito con materiales Montessori o con la filosofía Montessori. Esto se puede hacer, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, de esta manera, al participar toda la comunidad educativa, la educación es completa, es eficaz y es integral. De esta manera aparece una estrecha colaboración con los familiares de los alumnos y con todo el equipo docente en el caso de que participen. Y si no, pues por lo menos que rememos en el mismo lugar, ¿vale? Como conclusión a este podcast puedo decir que según María Montessori, el educador es un observador y un guía. Ayuda, estimula al niño en todo su esfuerzo. Le permite actuar, le permite querer, le permite pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar su confianza y una disciplina interior. El instrumento de evaluación por excelencia en el método Montessori es la observación científica, es observar al niño continuamente. Y queremos señalar que los proyectos que están implantando Montessori dicen que están siendo una experiencia muy positiva y gratificante, tanto para los alumnos como para el profesorado y como las familias. Por supuesto, siempre y cuando se haga de forma correcta. Vuelvo a repetir, no me vale nada poner una estantería a la altura y decir que ya estoy haciendo Montessori, o comprar una torre rosa y colocarla en mi aula y decir que eso es el método Montessori, porque eso no es. Y si de aquí me estáis escuchando muchos padres, madres que tenéis esta duda con respecto a los coles o a los centros docentes de vuestros hijos, pensad en cómo se lleva a cabo todo y recordar que Montessori es una pedagogía, pero, perdón, sobre todo es un estilo de vida y una filosofía. Si no tengo esa filosofía, la pedagogía se queda coja, ¿vale? Y nada más, me estoy quedando sin voz. Hasta aquí el programa de hoy, lo siento por la tos ahora al final. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox y en general porque agradezco muchísimo que estéis ahí cada lunes y que me compartáis con otras familias. Podéis escribirme
hacerme cualquier sugerencia, comentario en la página viviendomontessori.com/contacto, y también os invito a que vayáis a la página creciendoenpositivo.net, donde podéis encontrar mi curso de crianza positiva para ponerla en práctica desde ya. Y es muy fácil y es para todas las familias y para todos los niños de cualquier edad, incluso también para las que estáis embarazadas o pensáis estarlo pronto. Por último, y me despido, recordad que los niños solo son niños una vez. Volvemos el próximo lunes y que paséis una buenísima semana.